Pues nada, bienvenidos a esta masterclass sobre arte, diseño de entornos para videojuegos y cómo el ray tracing, pues bueno, en principio debería cambiar nuestra manera de acercarnos a la creación de entornos, ¿no? De environments para videojuegos. Y bueno, gracias a Voxel School y a HP por la iniciativa y por tenerme aquí hablando de esto. A lo largo de la charla vamos a hablar sobre ray tracing, luz y la tecnología que hay detrás, sobre cómo ha cambiado, cómo va a cambiar la manera en la que nos acercamos a la parte artística del videojuego, con más incidencia en los juegos desarrollados para PC y consolas de nueva generación, claro, que son las máquinas que tienen potencia para tener ray tracing. Perdona, Hablaremos sobre Daniel, dirección de arte. Dime. disculpa, es que no estás compartiendo pantalla, no sé si la has dado a compartir y luego lo has podido quitar, Sí. pero no se ve nada. A ver, porque lo probé de nuevo. ¿Ahora funciona? Vale, sí, ahora sí, todo correcto. Vale, perfecto, venga. Pues eso, lo que os decía, que vamos a hablar de la tecnología de ray tracing, de la luz, la tecnología que hay detrás, sobre cómo ha cambiado, cómo va a cambiar nuestra manera de acercarnos a la parte artística del videojuego. Y bueno, sobre dirección de arte, sobre diseño lumínico y finalmente veremos muy por encima el workflow de creación artística o cómo en el mundo del videojuego nos acercamos a la creación de un entorno 3D o al menos cómo lo hacemos nosotros en el nuevo estudio de THQ Nordic que ha abierto en Barcelona, que somos Alquimia. Antes de todo, permitid que me presente. Mi nombre es Dani, soy el Estudio Art Director en THQ Nordic Alquimia. Es el nuevo estudio que hemos abierto en Barcelona, en donde desarrollamos juegos RPG de mundo abierto para PC y consolas de nueva generación, como la PlayStation 5 o la Xbox Series X. Y llevo más de 13 años en la industria del videojuego como artista y como director de arte, y antes estuve pues, 10 años trabajando en publicidad, también como diseñador gráfico y como director de arte. Y bueno, a lo largo de todos estos años ya he tenido la suerte de participar en muchos juegos, tanto de consola como de ordenador o móvil. Y bueno, además de eso, intento sacar tiempo para acabar un doctorado en Bellas Artes, en la Universidad de Barcelona. A lo largo de estos últimos 13 años he tenido la suerte de trabajar con empresas muy diferentes dentro del mundo de los videojuegos y con compañeros y compañeras de los que he aprendido un montón. Y quizá por eso, pues bueno, para devolverlo de alguna manera, procuro buscarme tiempo a lo largo del año para participar en algunas conferencias de desarrollo, arte, videojuegos, y he tenido la suerte de dar charlas, asistir como ponente a la GDC en San Francisco, a la Unite de Berlín, o este último año que, como la pandemia, hemos estado todos encerrados en casa en la Pocket Gamer Digital Connect, ¿no? Bueno, este 2021 que se prevé muy complicado para mí a nivel laboral, voy a estar muy liado con el juego que estamos desarrollando, pues me estreno con vosotros aquí, así que nada, es un placer. Como la mejor manera de conocer a un artista, yo creo que es enseñando alguna de las piezas suyas, pues permitid que haga un pequeño repaso muy rápido a algunos renders de desarrollos en los que he trabajado en estos últimos años. Empezamos con Gothic, que es el RPG que estamos desarrollando actualmente en Alquimia. Esto no es un THQ Nordic, esto no es ningún secreto. Y bueno, algunas imágenes, voy muy rápido porque esto al fin y al cabo me interesa poco, pero para que veáis, soy un artista de perfil multidisciplinar, he tenido que trabajar en entornos, en diseño de personajes, también diseño gráfico, porque soy diseñador gráfico de formación. Bueno, un poco de todo. Ya sé que es un poco raro porque a día de hoy se suele decir que hay que ser especialista en un tema y no está mal. Pero bueno, en mi caso, mis intereses artísticos van por muchísimas vías, y han sido así desde siempre y sigo cultivando poco a poco cada uno de esos diferentes aspectos del arte. Pero bueno, vamos a hablar de lo que importa de verdad, ahora que ya sabéis un poquito sobre mí, sobre este tío que os está hablando. Empecemos hablando del ray tracing. Es una palabra que está en boca de todos y que ocupa las primeras líneas de muchos artículos últimamente. La tecnología de trazado de rayos eh, está presente desde hace mucho tiempo está presente desde hace muchísimo tiempo en los motores clásicos de render, ¿no? Podríamos decir que las técnicas de trazado de rayos o ray tracing se llevan utilizando desde hace siglos, bueno, desde hace muchísimo. Son la manera de conseguir reflejos, la transparencia, de calcular la radiancia de la luz o de tener sombras de altísima definición sin tener que recurrir a los shadow maps, que es esa otra tecnología que solemos utilizar habitualmente en videojuegos, ¿no? Para tener sombras en tiempo real. Bueno, parece una tecnología definitiva, la mejor tecnología posible. ¿Cuál es la parte mala? Pues que se necesitan ordenadores muy potentes y muchísimo tiempo para renderizar un solo fotograma. Pero vamos al detalle. Antes de nada hay que saber de dónde venimos. En esencia, lo que hace un motor gráfico es leer una serie de puntos,
unos vértices, ¿no? Que forman triángulos, pero que en el fondo no es más que una lista de números y de posiciones en un mundo tridimensional, para luego proyectarlo en 2 dimensiones en base a lo que estamos viendo por una cámara que asigna la perspectiva. Finalmente, mediante la rasterización de la escena, se pinta en la pantalla de nuestro ordenador y eso es lo que vemos en Unreal, en Marmoset, en vuestro motor gráfico favorito. Esto es una descripción súper loca y súper rápida de lo que es un motor gráfico tradicional. Si hubiera uno de los programadores de Engine del estudio me daría un collejón, pero bueno, más o menos nos entendemos, ¿vale? Esto es lo que hemos venido haciendo. ¿Cómo iluminábamos? Bueno, pues la iluminación de una escena en un motor habitual parte de una fuente de luz, que es algo que veremos más adelante, ¿no? Tipos de fuentes de luz, y el motor gráfico, mediante una serie de algoritmos y teniendo en cuenta el ángulo del polígono, decide pues, en qué intensidad se ilumina. Es una manera muy sencilla, muy elegante de dar volumen, pero en esencia está limitada porque la luz es mucho más compleja. Porque en el mundo real existe el fenómeno de la radiancia, en el que los objetos, dependiendo del color que tenga, pues rebotan esa luz y tiñen a los objetos de su alrededor. Fijaos en la imagen del centro y mirad cómo el azul, por ejemplo, el azul de la pared derecha, el verde y el rojo tiñen sutilmente al resto de formas. Fijaos cómo tiñen a la esfera, cómo tiñen a la pirámide, el suelo. Como veis, el color no es plano y está lleno de sutilezas. Y lo mismo ocurre con las sombras. Queremos tener sombras dinámicas, ¿no? Queremos que en los juegos las sombras se muevan, que haya cambios de luz y demás, que se muevan al mismo tiempo que movemos la fuente de luz, que movemos los objetos, y para ello utilizamos la técnica que os decía antes, la de Shadow Maps, que viene a ser en esencia colocar una cámara en la fuente de luz orientada donde estamos iluminando, renderizar los objetos, proyectarlos en el Z-Buffer y así calculamos las sombras. Esto explicado muy, muy a grosso modo, ¿eh? Por eso en videojuegos siempre se suele decir que las sombras son caras, o sea, es caras a nivel de rendimiento, que son muy caras y que si tienes que tener sombras, las sombras de la luz del sol, la de la luz direccional, son más baratas que las de una bombilla, por ejemplo, porque las de una bombilla proyectan sombras de 360 grados alrededor de la fuente de luz, ¿no? En cualquier caso, el problema es que al final, el render final, pues da el pego. O sea, es bonito, realmente, mirad estos 3 ejemplos aquí, funciona estupendamente el acercamiento que tenemos ahora, ¿no? Pero estamos lejos de tener un acercamiento realista a la luz. En el mundo real, lo que os decía, las sombras son suaves, existen sombras de contacto, la luz tiñe los objetos, el color de los materiales y sus propiedades reflectantes son esenciales para saber cómo se comportan las superficies. Bueno, en definitiva, cuando hablamos de gráficos en tiempo real, todavía estamos lejos de un resultado medianamente realista. Y ojo, estoy hablando de gráficos en tiempo real siempre, ¿eh? Pero bueno, sí que tenemos maneras de atacarlo, ¿no? Por fortuna, y a medida que la potencia computacional avanzaba, los artistas pues, se nos han ido dando más herramientas para intentar falsear ese comportamiento realista del mundo. Entonces, básicamente, desarrollar arte para videojuegos es humo y espejos, ¿vale? Es una expresión que me iréis decir a lo largo de la charla varias veces, estoy seguro, porque siempre se me escapa. Y aquí entran en nuestro rescate, vienen el SAO, por ejemplo, el Screen Space Ambient Occlusion, que son esas sombras de contacto que siguen los volúmenes. Vienen las Screen Space Reflections, ¿no? Los reflejos estos que capturan la pantalla, lo meten en el pixel shader, le dan la vuelta e intentan disimular los reflejos en pantalla. O esos componentes tan guays que utilizáis en Unreal o en Unity, ¿no? Que son las reflection proofs, que lo que intentan es vaquear, ¿no? El entorno más cercano para que los materiales reflejen algo semejante a lo que se supone que deberían estar reflejando, ¿no? Son trucos que más o menos dan el pego y si os fijáis al final podéis ver el resultado, pero dan el pego hasta que lo comparamos con el ray tracing. El ray tracing es mucho mejor. Como decía al principio, el ray tracing se lleva usando desde hace años. Se lleva usando desde hace años en películas, en series, y el único problema que tiene, como decíamos antes, es que es muy, muy caro. Y se hace lanzando cientos de rayos de luz desde cada una de las fuentes de luz, ¿vale? Perdón, fotones desde cada una de las fuentes de luz. Esos rayos rebotan en las superficies y calculamos las sombras, el reflejo, todo eso que ocurre cuando hablamos de 3D en tiempo real y que hemos visto antes, con trucos. El problema es que el resultado es prohibitivo a nivel de costes. ¿Veis? Aquí veis, por ejemplo, una comparativa entre los dos tipos de render, ¿no? Son los mismos valores de luz. A la izquierda tenéis los sospechosos habituales, que es el SAO, las SSR, el Shadow Map, y la otra es directamente Ray Tracing, directamente, tal cual. Fijaos en la sutileza de las sombras, los colores, cómo destiñen y cómo manchan las otras superficies. Sobre todo, fijaos en el reflejo. De fondo estáis viendo el reflejo totalmente de la pared verde. Y en los laterales, incluso podéis ver en el suelo el reflejo de la esfera y de la pirámide.
El resultado es increíble y las posibilidades son muchísimas. Imagina tener videojuegos que pueden tener este acabado, este nivel de sombras, de luces, de reflejos. Pero como os decía, el cálculo de render es carísimo, ¿vale? Para una película como Monsters University, por ejemplo, tardaban 29 horas en un solo fotograma. Y para este tipo de producciones se llegan a utilizar granjas enteras de ordenadores que tardan semanas en llegar al resultado final. Es la única manera de atacar esto. Pensad que nosotros tenemos que trabajar a 30 fotogramas por segundo como mínimo. Y si estamos desarrollando un videojuego competitivo, pues tenemos que subir a 60 o a 120. Depende si es competitivo, realidad virtual. Vamos, que es una salvajada. Y aunque la tecnología Ray Tracing pues, lleva años disponible, no podemos usarla cuando hablamos de 3D de videojuegos. O mejor dicho, no podíamos porque ahora empezamos a poder. Y esa es la gracia de toda esta charla y la gracia de la nueva tecnología que tenemos por delante. Y es que con la llegada de las tarjetas gráficas RTX de NVIDIA, que ya incorporan ordenadores tanto de sobremesa como portátiles, de hecho, las pruebas que vamos a ver hoy las he estado haciendo con una estación de trabajo portátil HP, la G7Z Create, que pesa menos de 2 kilos. ¿Vale? Y ya podemos empezar a hablar de Ray Tracing en videojuegos, con un ordenador de menos de 2 kilos. Las consolas de nueva generación que acaban de llegar ahora, la PlayStation 5, la Xbox Series X, tienen habilidades de Ray Tracing, ¿vale? No al mismo nivel ultra loco que puede tener una tarjeta gráfica de la generación 3, 3000 o 2000, pero sí que pueden utilizar determinados efectos de Ray Tracing, sí que nos van a ayudar a dar ese salto, esa revolución gráfica que llevamos años esperando, ¿no? Yo, por ejemplo, como director de arte, pues no puedo estar más excitado con esto que está por pasar, porque de repente vamos a poder de verdad empezar a tener reflejos, el cálculo de la luz real y demás. Pero bueno, vamos a entrar al detalle de qué es lo que aporta el Ray Tracing, ¿no? Sobre un motor, por ejemplo, como Unreal Engine. Bueno, ya tenéis una visión más o menos global de lo que supone para los videojuegos, pero en Unreal, básicamente, el Ray Tracing afecta a 5 puntos de ataque, ¿no? Tiene 5 zonas de acción. Va a ser definitivo en la gestión de las sombras, va a ser definitivo en el ambient occlusion, nos va a dar una nueva gama de reflejos, que ahora veréis que es una pasada, vamos a poder tener transparencia, y el que más me importa a mí, porque es de verdad donde está la revolución, vamos a tener iluminación global. Todos estos juntos, bueno, pues hacen que el Ray Tracing sea pues, the next big thing. Vamos a hablar, por ejemplo, de las sombras. Mirad, este render que os he hecho para verlo. Esto que estáis viendo aquí es un acercamiento a sombras con Shadow Map, que es la tecnología básica que utilizan la mayoría de motores de videojuegos. Estáis viendo con cascadas, con una de las mejores definiciones que podemos tener. Pero es que con el Ray Tracing vamos a poder hasta controlar si se desenfocan las sombras a medida que se alejan de la fuente de luz, como ocurre en la vida real. Comparado con el Shadow Map, la definición es brutal. Mirad, esto que estáis viendo ahora es Shadow Map y esto es Ray Tracing. Creo que se nota una salvajada. O sea, mirad el cambio. Pasamos a tener sombras ultra definidas y que incluso, ya os decía, podemos difuminar a merced. Pero hay más. Mirad, esto es el ambient occlusion. Son las sombras de contacto, esas sombras que generan dos volúmenes al conectar, ¿no? Al estar cerca uno del otro. Fijaos en este acercamiento. Este es el SAO, Screen Space Ambient Occlusion. ¿Vale? Fijaos las sombras que ocurren cuando los dos volúmenes se acercan. Es un acercamiento y ahora mirad qué ocurre cuando lo pasamos al mismo SAO calculado por Ray Tracing. Las sombras de contacto ganan definición, ganan sentido las sombras de las paredes, en la unión de la escalera y el suelo, en las escaleras. El resultado no tiene nada que ver, fijaos. O sea, aquí hay zonas, hay gradientes, tiene todo el sentido del mundo. El volumen tiene sentido. Si lo comparamos, es una auténtica salvajada. Y esta es una de las más llamativas que seguro que habéis visto en muchísimos artículos, ¿no? Y es lo primero que sale en las revistas. Las superficies reflectantes, por fin, van a poder reflejar en tiempo real los elementos que las rodean. Incluso podríamos llegar a reflejar un espejo dentro de un espejo, que es una auténtica salvajada. Cuando hablamos en videojuegos de espejos, nos ponemos a temblar, porque no hay una manera humana de hacer el típico espejo que refleja el personaje. Bueno, hay maneras de hacer un render to texture, hay trucajes, ¿no? Pero es que esto directamente funciona. Fijaos, lo que estáis viendo aquí son los reflejos fake que utilizamos con las SSR. Y de repente lo pasamos a Ray Tracing. Y mirad el cambio. Es alucinante. O sea, fijaros la esfera cromada, fijaos los reflejos en el suelo. Ahora vemos con todo el lujo de detalles la estructura de columnas, el cielo. Es todo acorde a como esperamos que ocurra en un mundo real. Y por último tenemos quizá la más sutil, pero que a los directores de arte pues, nos vuelve locos, que es la iluminación global. Con el Ray Tracing, por fin, podemos añadir iluminación global a nuestras escenas en tiempo real.
Fijaos, esta iluminación es el render habitual, el render básico, pero sabemos que por la radiancia las superficies de color manchan. Cuando son iluminadas, manchan a los objetos que hay cerca. Y ahora, de repente, podemos pasar a hacer esto. ¿Vale? Fijaos, mirad cómo las superficies rojizas de la pared y de la esfera manchan el suelo rojo. Mirad cómo el suelo verde se ilumina por este cubo. ¿Vale? Lo mismo ocurre con los cuadros verdes, que tienen las zonas grises. Bueno, fijaos el cambio de un render normal a un render con iluminación global. Y esto está ocurriendo en tiempo real. Claro, fijaos, aquí esta escena es la escena que vamos a trabajar hoy. Ahora os la enseñaré en un Unreal funcionando. La he hecho para esta ocasión. Y el problema es que el ray tracing, como os decía, la iluminación global en ray tracing especialmente es carísima. Y por suerte Unreal tiene 3 modos de trabajar con la iluminación global en tiempo real, con ray tracing. Tenemos el modo Final Gather, el modo Brute Force y por último el Path Tracer. Bueno, vamos a verlos en detalle, a ver qué hacen, ¿no? Lo primero es, esta imagen no tiene ningún tipo de iluminación global aplicada. Esta que estáis viendo aquí sí que tiene ray tracing en sombras, sí que tiene ray tracing en reflejos. Podéis ver ahí una superficie reflectante, podéis ver que los espejos pues, reflejan, pero no tiene iluminación global. Ahora de repente la activamos. Fijaos, Final Gather es la más barata que tiene. Es el cálculo más sencillo, ¿vale? Podemos mejorar su calidad y por lo tanto nos hace una aproximación rápida, pero puede dar el pego. ¿Vale? El problema es que tiene mucho ruido en pantalla, pero lo podemos acabar eliminando, subiéndole la definición. Fijaos el cambio. Mirad cómo se iluminan las superficies. Mirad cómo la luz del sol rebota en el suelo e ilumina por debajo los muebles. Mirad cómo ilumina el techo. Mirad cómo gana profundidad. Pero tenemos otro paso más allá. Tenemos el Brute Force, que es directamente poner toda la carne en el asador y a base de perder rendimiento, porque esta pierde rendimiento a saco, conseguimos menos ruido que el Final Gather y un cálculo de luces muchísimo más realista. Fijaos, sin nada, Final Gather, Brute Force, es más coherente la iluminación, está mejor trazada. Y por último, tenemos un modo especial que solo usamos como imagen de referencia para decir, "Buah, si esto lo renderizáramos en un motor de esos que tarda muchísimo en renderizar un frame, pues tendría que verse así". Entonces vamos a intentar jugar con los valores del Brute Force o del Final Gather para intentar asemejarnos. Esto se llama el Path Tracer, que es esta última. Este es el render a tope. Para hacer esto se tarda un ratito. Entonces, claro, bueno, estamos llegando, ¿no? Este modo de render es el render clásico de Ray Tracing. Como veis, pues el resultado puede llegar a ser espectacular, con reflejos reales que son más o menos difusos según la superficie, con sombras de altísima calidad, con iluminación global en la que los colores rebotan, y a los artistas nos ahorran muchísimos pasos de configuración y nos permite centrarnos en lo que realmente importa, que es diseñar un apartado gráfico y una dirección de arte que logren causar un impacto emocional en el jugador. Hasta aquí todo genial. Fijaos esos reflejos en el suelo, que es una pasada, se ven los cuadros. Fijaos en el espejo que hay de la derecha, se ve la pared de enfrente. Todo esto genial. ¿Dónde está el problema? Pues de nuevo, lo que os decía, tener ray tracing es caro. Quiero decir que todos los efectos que conseguimos a día de hoy con el ray tracing, sombras, ambient occlusion, reflejos, iluminación global en tiempo real, todo esto hace que el rendimiento baje aunque tengamos hardware dedicado, ¿no? Es algo que iremos resolviendo en los próximos años, pero el rendimiento baja y eso es así. Por ejemplo, mirad esta imagen que se está renderizando en un ordenador portátil HP, lo que os decía antes, una estación de trabajo portátil. Fijaos, está a una media de 95 frames, pero realmente pasa de 100 muchísimas veces, ¿no? Está utilizando Shadow Maps con 4 cascadas, iluminación en tiempo real, reflejos utilizando Skin Speed Reflections, SAO, y el rendimiento en una 2080 Super es de pues, casi 100 frames a 1080p, ¿no? La geometría está optimizada, tenemos un packing de MRAOT de las texturas, no usamos lightmaps, es importante decir que todo esto es iluminación en tiempo real funcionando. Pero mirad, aplico ray tracing a tope, fijaos cómo cambia la imagen y de repente el rendimiento ha caído en picado. Ahora estamos hablando de 33 fotogramas por segundo. Pero fijaos en la luz que rebota del suelo y cómo ilumina el techo o la parte de los muebles. Las sombras tienen muchísima más calidad. Mirad el asiento de madera y la sombra que proyecta en el suelo. Los reflejos son reales. ¿Vale? El coste, bueno, es que la escena se está ejecutando a 33. No son realmente 33, son más 45. Pero bueno, hemos bajado la mitad del rendimiento. Vamos a decirlo así. Vamos a bajar la mitad del rendimiento. A ver, sigue estando dentro de unos baremos perfectamente asumibles para un videojuego. No todos los videojuegos tienen que ir a 60 o 120. Y esto solo ocurre con la primera generación de tarjetas que soporta Ray Tracing. Esto solo va a ir a mejor. ¿Vale? Pero bueno, ya sabemos que el Ray Tracing es caro.
Y una vez que hablamos de ray tracing, no podemos dejar de hablar de la luz, que es el principal elemento en donde el ray tracing va a cambiar nuestra manera de acercarnos. Tenemos las herramientas, sabemos que vamos a usar ray tracing en general, como artistas, como generadores de entornos, como futuros directores de arte, como directores de arte. Y es que la luz es nuestra gran aliada, ¿no? Yo siempre digo que una buena iluminación puede hacer que un mal modelo o un mal escenario sea interesante, del mismo modo que una iluminación muy mal planteada puede acabar convirtiendo en aburrida y anodina la mejor creación 3D que podéis tener. Como artistas, una de las primeras reflexiones que debemos hacer es preguntarnos ¿para qué sirve la luz en este escenario? ¿Para qué vamos a usarla nosotros? Y es que la pregunta tiene trampa porque la respuesta casi siempre ha de pasar por utilizar la luz de manera que tenga sentido, con intencionalidad, dándole a la luz un significado que resuene en los grandes temas narrativos que trata el juego, o que vaya en línea con lo que el diseñador de niveles, cuando ha hecho el blockout, cuando ha pensado la funcionalidad del nivel, tenía en mente. Es algo que veremos también más adelante. Es que, parafraseando a una amiga mía, arquitecta y directora de iluminación teatral, hay una diferencia esencial entre alumbrar e iluminar. Alumbrar es colocar puntos de luz con el objetivo de que faciliten la visión. Iluminar, en cambio, pasa por crear un diseño de iluminación, por darle sentido y una intención a esos puntos de luz, estudiar su color, los reflejos que producen, cómo van a afectar a la capacidad del jugador de entender y de construir la imagen. Tener al ray tracing con nosotros funcionando es un aliado para conseguir todo esto. Pero permitidme incidir en eso. La luz se diseña, ¿vale? Con la llegada del ray tracing podemos empezar a pensar que simplemente la luz se coloca de un modo realista y, oye, que los rebotes ya hagan su magia y punto, ¿no? Que esto funciona como el mundo real. Como si esto fuese cine dogma, ¿eh? O buscas el realismo absoluto. Pues no. La luz que baña el entorno durante el día en el mundo real es aburrida, las sombras son azuladas, nuestros ojos además compensan la exposición y el balance de blancos y todo tiende a virar hacia el gris para facilitar la visión. Es un acercamiento útil para sobrevivir en el entorno, pero quizá no es el más adecuado para provocar una reacción estética en el que lo ve. Y no tiene que ser así. Los juegos son mundos ficticios que tienen que ser capaces de evocar sentimientos y sensaciones y a veces la aburrida realidad pues no es suficiente. Fijaos, la luz se diseña. Esta imagen es la misma que estáis viendo antes, simplemente con postproceso y con la luz diseñada para evocar el antiguo oeste, lo que habéis visto en 1000 películas, ¿no? Se buscan tonos que refuercen la idea narrativa, se enlaza nuestra iconografía, se talona la imagen para aumentar el contraste o bajarlo, dependiendo de lo que se quiere reforzar. En definitiva, la luz se trabaja. No simplemente, aunque ahora por fin tengamos una técnica, una tecnología que nos permite tratar la luz como se trata en el mundo real, la luz se ha de trabajar. Y es que un buen diseño de luz puede mejorar la percepción, la atmósfera de la escena y, por tanto, influir en el estado anímico del jugador y aumentar la credibilidad de nuestro juego y, finalmente, favorece la inmersión. Una buena luz puede ayudarnos a identificar formas iluminándolas completa o parcialmente. También nos ayuda a esconder detalles en las zonas de luz intermedias o directamente en la oscuridad. Algo muy importante cuando debemos aplicar economía de recursos en nuestros escenarios si no tenemos presupuesto infinito. Luego veremos el concepto de la mise-en-scène. La luz puede guiar al jugador y marcarle el camino, llamar su atención utilizando puntos de foco o la técnica de la vista dirigida. En definitiva, que llevamos usando siglos la luz para mejorar nuestra percepción y tenemos que seguir usándola. Pero no solo eso, la luz ayuda a crear una atmósfera que puede impactar directamente en el estado de ánimo del jugador, siempre que refuerce los grandes temas narrativos de los que va el juego. Tensión, amor, melancolía, tristeza, miedo. Bueno, podemos definir casi un estado emocional para nuestra escena con el diseño de luz adecuado. Y ese impacto que le provoca al jugador es algo mucho más importante que la coherencia lumínica o el realismo. Y hablando de coherencia lumínica, permitid que os ponga un ejemplo brutal de uno de mis juegos favoritos. Se llama What Remains of Edith Finch, de Giant Sparrow. Mirad, la historia empieza con Edith Finch caminando a la casa de su familia, atravesando este bosque gris y melancólico. Mirad cómo el color gris lo impregna todo, la luz del sol, las sombras son difusas, el cielo es gris. Edith se acuerda de la tristeza y los momentos agridulces que vivió en este lugar y de repente entra al garaje, consigue entrar al garaje y, fijaos, la iluminación cambia radicalmente. ¿Vale? Ha cambiado de manera brutal, ya no es gris. La iluminación ahora es dorada, es como un atardecer, mirad los colores, los rayos de luz, los tonos rojizos. Todo refuerza la idea de que, pese a que ha tenido un momento durillo al entrar a la casa, ahora se siente en el hogar, ¿no? Empieza a tener recuerdos felices de esta escena. No tiene ninguna coherencia lumínica, si lo comparamos con lo que hemos visto afuera. Es exclusivamente una dirección artística para reforzar el impacto emocional y no importa. ¿Vale? No importa. Funciona. Y por último, hablamos de credibilidad. La iluminación de la escena no tiene por qué ser real,
¿vale? Pero lo que sí que tiene que ser, si el juego lo necesita, es creíble. Y a veces ser creíble puede significar no ser 100% preciso desde el punto de vista de una fuente de luz real. Podemos tener unas ramas cortadas de árbol delante de las 3 luces para que simulen sombras de árboles proyectándose en la pared. Podemos tener muchos puntos de luz cuyo origen no está muy claro, pero que ayuden a darle coherencia a la imagen. Da igual, el objetivo es buscar un acercamiento creíble, pero no realista, que hay diferencia. Y finalmente, cuando todo lo anterior sucede, cuando la luz ayuda a mejorar la percepción, cuando creamos una atmósfera que resuena con los temas narrativos del juego, cuando el diseño lumínico es creíble dentro de las reglas del mundo, cuando eso ocurre, favorecemos la inmersión y a la larga ayudamos a generar un impacto emocional en el jugador. Ahora ya sabemos, ¿no? Ya sabemos para qué podemos utilizar la luz, cómo el ray tracing va a cambiar nuestra manera de acercarnos a la luz, así que llega el momento de pensar en la iluminación de nuestra escena, ¿no? De tomar los primeros pasos. Ya tenemos referencias, tenemos una serie de imágenes, ya sabemos la emoción sobre la que queremos trabajar. Vamos, que tenéis claro y llega el momento de haceros la primera pregunta. ¿Hacia qué dirección coloco la luz? Y esa luz tiene que llegar desde una fuente de luz natural o una fuente de luz artificial. Así que dependiendo de la respuesta que obtengas a esa pregunta, las propiedades de la luz van a cambiar y también cambiarán nuestra manera de acercarnos al diseño lumínico. Empecemos hablando de la dirección de la luz, por ejemplo. Mirad el sitio de la foto y vamos a intentar imaginar qué tipo de información extra o connotativa podemos extraer simplemente con el uso de la luz. Dependiendo de la dirección, desde donde enfoque la luz, ¿no? De la luz direccional, de la luz de la principal fuente de luz de la escena, este tío puede ser un misterioso gángster italiano que cierra un trato en un almacén oscuro en la parte inferior izquierda. Puede ser un mago en un parque, un ilusionista, ¿no? Victoriano en un parque en la esquina superior derecha. O incluso podría ser un brujo de Nueva Orleans que practica vudú en la esquina inferior derecha, ¿no? Parece el malo de Tiana y el sapo. Bueno, pues simplemente eso cambiando la dirección de la luz, ¿no? Cambiando cómo funciona el setup lumínico de nuestra escena. Es una herramienta muy poderosa realmente. El siguiente punto, y muy importante, es saber si hablamos de luz natural o de luz artificial. Esa es la segunda pregunta que surgirá cuando estéis diseñando vuestra iluminación. Y os tenéis que acordar siempre que una no excluye a la otra, ¿vale? Podéis tener una principal fuente de luz natural, y luego acabar de utilizar luces de relleno artificiales. Mientras queden verosímiles y creíbles dentro de la escena, todo funciona. Hablemos cómo funciona el render, ¿no? Cómo funciona la luz natural. Y en un motor gráfico como Unreal, sobre todo cuando utilizamos Ray Tracing, el acercamiento es tal cual este, ¿vale? Mirad este render. Se están fusionando los 3 elementos claves de la iluminación con Ray Tracing en este render. Fijaos, son 3 focos de luz, 3 fuentes de luz diferentes. La luz que viene desde el sol y que en Unreal llamamos Directional Light. La luz difusa que llega desde el cielo. A ese componente en Unreal lo llamamos Skylight. Y finalmente la luz que rebota y se refleja en las superficies de los objetos, ¿no? La iluminación global, en la que el Ray Tracing es importantísimo para poder empezar a tenerla, ¿no? Lo que llamamos radiancia, iluminación global y demás. Esa combinación, esa suma de las 3 fuentes de luz nos da un render con acercamiento realista, ¿no? Antes necesitábamos calcularlo, ahora todo esto con Ray Tracing ocurre en tiempo real. El primer componente del que tenemos que hablar es la dirección de la luz del sol, la directional light, y es la primera decisión que tenéis que afrontar en vuestro diseño de luz, ¿no? Si es un exterior. Cuando utilizamos una técnica de shadow map, pues las sombras son relativamente baratas de renderizar, eso sí, las contraprestaciones que son sólidas y oscuras, no entienden de sutilezas ni gradientes y además pueden llegar a tener una baja calidad pese a que utilicéis cascadas. Con Ray Tracing, en cambio, mejoramos la definición, podemos incluso desenfocar las sombras, ¿no? Según el ángulo y la distancia de la fuente de la luz. Bueno, ganamos muchísima definición y muchísimo realismo en las sombras. El siguiente punto importante es la luz de la atmósfera, ¿no? La skylight. Porque las sombras en realidad no son negras. Las sombras están bañadas de luz, están iluminadas. Si miráis por vuestra ventana veréis que las sombras son azuladas. Hasta hora del día son azuladas. Y es porque la luz difusa que llega desde los fotones que se dispersan por la atmósfera y que se llama Skylight en Unreal las ilumina. Es básicamente un resumen a lo bestia, a lo bruto. Básicamente es el tono de color que emana del cielo y es el que acabará tiñendo e iluminando las sombras, ¿no? Si es al atardecer, pues se iluminarán de rojizo. Si es durante el día como ahora, pues se iluminarán de azul.
Con Ray Tracing, además, podemos acabar simulando las sombras difusas y los matices que se generan en esa especie de luz de relleno, ¿no? Mirad esa sombra que hay debajo de la pelota o el sutil gradiente que la recorre. Todo esto podemos tenerlo con Ray Tracing. El resultado final es el de siempre, más realismo. Y por último, tenemos la iluminación global, que es lo que no podíamos hacer hasta ahora y ahora podemos empezar a hacer. La luz de rebote, ¿vale? Es esa iluminación que es lo que ocurre cuando un rayo de luz rebota o es absorbido por una superficie dependiendo de su color y tiñe la superficie contigua, ¿no? El ejemplo de la pelota de golf, este que estáis viendo aquí, está ocurriendo pues, que la luz del sol rebota en el suelo verde y llega hasta la pelota, ¿no? Atento, fijaos cómo ilumina toda la parte inferior, cómo él ilumina desde abajo. Hasta ahora lo podíamos conseguir algo así utilizando lightmaps, o ha habido algunas técnicas intentándolo hacer en tiempo real, basadas en voxels precisamente, pero no acaba de funcionar, ¿no? Hasta ahora que hemos tenido ray tracing y podemos empezar a tenerlo funcionando de una manera, bueno, asumible, ¿no? Como os he dicho antes, es caro y puede provocar ruido, que tenemos que hacerle un denoiser, ¿no? Tenemos que quitar ese ruido de la iluminación global. Así que, por recordarlo, la mezcla de estas tres fuentes de luz nos da un acercamiento realista. Necesitamos saber cómo funcionan para decidir si las queremos usar las tres o no. Y es que, como os decía antes, la iluminación se diseña y es parte esencial de nuestro trabajo como artistas, sobre todo ahora que la luz en videojuegos y en tiempo real empieza a trabajar de un modo más real gracias al ray tracing. Y por último, y por ir rápido, nos falta ver la luz artificial. Básicamente, las opciones que nos brinda un motor gráfico como Unreal o como otros motores, ¿no? Y que son compatibles con ray tracing. Y además vamos a hablar de dos conceptos sobre iluminación, para mí que son muy importantes, son muy básicos para una charla como esta, que son propósito y multiplicidad. Básicamente, cuando habléis de luz artificial y penséis en ray tracing, tenéis cuatro opciones, cuatro tipos de luz artificial que funcionan con ray tracing. Y ojo que no con todos los modos. Recuerda que tenemos tres modos, Brute Force, Final Gather y Path Tracer. Las superficies emisivas, que son la última, ¿no? Solo van a funcionar con Path Tracer al ser las más costosas. Las demás, Point Light, Spotlight, o sea, la bombilla, el foco y las luces de área, ¿no? Los difusores grandes, van a funcionar tanto en Final Gather como con fuerza bruta. Por supuesto, todas estas fuentes de luz, pues podemos elegir muchas opciones, pero las que nos interesan a nosotros son el color, ya sea con colores fantasía o utilizando una carta de temperaturas entre tonos fríos y cálidos. Nos interesa también la intensidad, el rango de dispersión para que la luz sea más o menos evidente con la atmósfera, con la niebla atmosférica, cómo contribuyen individualmente al cálculo del rebote de luz y algo que suele quedar en segundo plano, pero que es muy interesante y que en el mundo real no podemos elegir, y es que vosotros en un motor gráfico podéis elegir si la luz proyecta sombras o no proyecta sombras. Y eso nos va muy bien a la hora de colocar luces de relleno. Así que básicamente esas serán las principales fuentes de luz artificial que vamos a usar con ray tracing. Así que dejarme explicaros lo que yo considero los dos principios básicos que nos pueden ayudar a la hora de diseñar pues, nuestro diseño lumínico de la escena, ¿no? Cuando se trata de un interior, que son propósito y multiplicidad. Si estamos diseñando la luz de un entorno interior, deberíamos empezar a pensar sobre el propósito del espacio. ¿Para qué se usa? ¿De qué manera la gente está usando el espacio? ¿Es una oficina funcional? ¿Es un pasillo subterráneo? Este ejemplo del videojuego Blues and Bullets nos muestra el hall de un hotel de clase alta y de temática oriental que está emplazado en un Zeppelin que sobrevuela una gran ciudad. El diseño de luz intenta simular la iluminación de una pagoda al mismo tiempo que recuerda el Art Deco de los años 20 y el glamour del Hollywood de la época, ¿no? Debemos encontrarle un propósito creíble a nuestro diseño de iluminación que funcione dentro del mundo de ficción. Y es que no es igual la iluminación de una cocina que una de comedor. Las dos persiguen objetivos completamente diferentes, tienen propósitos completamente diferentes. Por ejemplo, en este caso, mirad la foto de la izquierda. La cocina es una atmósfera de luz blanca difusa, casi sin sombras, que podrían confundirnos a la hora de cortar un alimento y que al mismo tiempo da la sensación de ser más grande de lo que realmente es. Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque cuando estáis diseñando la luz de una cocina, estáis diseñando la luz de un espacio de trabajo en donde tienes que ver perfectamente la forma y la textura de la comida si no quieres acabar cortándote un dedo por la mitad, ¿no? Así que es muy importante entender el juego de las sombras y la luz y los reflejos. Y a la derecha tenemos un comedor que es totalmente lo contrario. Es un comedor repleto de sombras, con luces proyectadas contra la pared, puntos de luz cálida que van a alterar nuestra percepción de los colores, que lo único que quiere buscar es reforzar la idea de que es un hogar confortable y acogedor, ¿no? Son dos salas diferentes y la luz pues, se adapta a su propósito.
Pero no podéis olvidar que un entorno puede tener más de un propósito y el diseño de luz debe reflejarlo. Así que tenemos que aprender a cómo manejar docenas de luces rebotando, creando sombras y afectando las diferentes superficies. Vamos, que tenemos que entender cómo nos puede ayudar a crear diferentes ambientes dentro de una misma escena. Y ese es el segundo concepto, la multiplicidad. Fijaos la foto de este restaurante. Es muy interesante todo lo que está ocurriendo aquí. Si lo traducimos al lenguaje de Unreal Engine, tenemos un montón de fuentes de luz completamente diferentes. Tenemos point lights proyectadas contra la pared, focos de diferentes tamaños, luz LED fría y funcional que cae del techo, superficies emisivas para dar ambiente. Bueno, es que tenemos un montón de cosas aquí funcionando, compartiendo espacio, ¿no? Y todas esas luces afectan directamente a la percepción del jugador. Fijaos, tenemos una zona de discoteca con luces azules que aísla al comensal, ¿no? Haciéndole creer que de repente está en una sala de fiestas. Tenemos también la luz de la cocina y la barra, a la derecha, ¿no? Que refuerzan la idea de que esto es una zona de paso, que se ha de consumir rápido, tiene que ser una luz funcional y para cargarse la mayoría de sombras, igual que veíamos antes, ¿no? El ejemplo de la cocina. Y al fondo tenemos un ambiente romántico, cálido, ¿no? Diseñado para que los comensales disfruten de una comida lenta. 3 ambientes, 3 propósitos diferentes y todos dentro del mismo espacio. Dicho esto, ahora que sabemos cómo el ray tracing afecta, permitidme que os enseñe este escenario en ray tracing funcionando en tiempo real. Así que permitidme que cambie de pantalla y comparta con esta otra. Vamos a ver si estáis viendo este escenario. Veo que en el chat estáis hablando. ¿Me podéis confirmar que estáis viendo esta pantalla con Unreal funcionando? Sí, está compartiendo pantalla, Daniel. Perfecto. Fijaos, aquí tenemos esta escena, que es lo que os decía antes. Tenemos una escena completamente diseñada en Unreal. Están ocurriendo un montón de cosas a nivel ray tracing. Vamos a ver primero los reflejos. Fijaos, si nos acercamos al suelo, vamos a ver. Fijaos cómo los reflejos se ven en el suelo. Los cuadros se pueden ver reflejados. Vale, mirad, vamos a cambiar de cámara. Vamos a coger la primera. Fijaos. Fijaos estos reflejos que se ven en el suelo. Mirad cómo estamos viendo en tiempo real todos los reflejos que están diseñados, que están ocurriendo en tiempo real. Vamos a acercarnos al espejo para que veáis cómo por primera vez tenemos reflejos funcionando en tiempo real. Pensad que yo esto lo estoy moviendo en un ordenador portátil y está yendo a casi... Pues está funcionando a... Dejadme que lo mire. Estamos funcionando a 40, 45 fotogramas por segundo, ¿eh? Y tenemos ray tracing activado a toda pastilla. Tenemos sombras, mirad las sombras como son, a nivel de definición que podemos llegar a tener. Y por último, vamos a intentar abrir el melón de la iluminación global. Fijaos, esta escena ahora mismo la tengo desactivada, la iluminación global. Vamos a coger la cámara que he preparado que muestra todo el escenario. Yo ahora mismo tengo la cámara desactivada. Tengo la iluminación global desactivada. Vamos a activarla. En Unreal, ahora os lo explicaré cómo se activan todas estas cosas en Unreal, pero en Unreal básicamente se activan con el Post-Process Volume. Y aquí tenéis iluminación global. Está desactivada. Vamos a activar el Final Gather. ¿Habéis visto cómo la escena se enciende de repente? Cómo empiezan a ocurrir rebotes, cómo se ilumina todo, cómo el techo se ilumina de naranja, cómo esa luz que rebota en el suelo naranja ilumina el techo, cómo los muebles se encienden desde debajo. Y ahora no sé si lo estáis viendo por la compresión de vídeo, porque Zoom va como va, pero está ocurriendo mucho ruido en pantalla. Nosotros podemos subir la definición de la iluminación global. Fijaos un segundito. Mirad ahora. Ahora mismo la iluminación global ha mejorado de calidad. Hemos perdido un poquito de rendimiento, casi nada, pero el escenario se ha iluminado. Ya están ocurriendo cientos de rebotes. Si lo coloco en fuerza bruta, vamos a perder más rendimiento, pero la iluminación global
sigue mejorando, ahora es mucho más compacta, funciona mucho mejor. Y luego que os decía antes, finalmente tenemos el Path Tracer, que esto lo va a convertir en una especie de motor de render tradicional, como si renderizarais en Maya o en 3D Max. Y lo tenéis aquí en Path Tracing. Fijaos ahora cómo va a cambiar. Claro, cambia de manera que empieza a recalcular constantemente la iluminación. Esto es un proceso lento. Y empieza a reconstruir la imagen. Esto es la máxima calidad a la que podemos disponer, pero evidentemente esto no está listo para funcionar como si fuera un videojuego, ¿no? Eso es una imagen. Así que lo mejor es volver al modo normal. Volvemos al Final Gather. Si estáis haciendo videojuegos y queréis Ray Tracing, acabaréis utilizando el modo Final Gather ahora mismo. Le vamos a bajar los samples por píxel en lugar de 32, vamos a ponerlo en 4, por ejemplo, para ganar unos cuantos fotogramas. Y ya veis, podemos movernos y podemos acabar de ver cómo estos reflejos, por ejemplo, este material, que es un material que refleja perfectamente todo el entorno, ¿vale? Está funcionando. Como veis, el Ray Tracing cambia muchas cosas de cara a nuestro acercamiento como artistas 3D, ¿no? A la hora de hacer entornos. Quería enseñaros esta escena en tiempo real porque ahora voy a hablar de ella y de cómo la hemos construido, de cómo hemos construido esta escena y cuál es el proceso, ¿vale? Así que ahora que la hemos visto funcionando, que podéis ver exactamente cómo el Ray Tracing funciona, como pese a estar en una estación de trabajo portátil, el rendimiento es perfecto para trabajar y podemos tirar tranquilamente, vamos a volver a la presentación y os enseño cuál es el acercamiento para acabar construyendo una escena como esta. Así que dejo de compartir pantalla y me vuelvo al anterior. E imagino que ahora esto lo estáis volviendo a ver. Sí, todo perfecto. Perfecto. Vale, pues ya hemos visto una escena en Ray Tracing, ya habéis visto funcionando en Unreal. Todas esas cosas que hemos dicho que iban a pasar con Ray Tracing ya las habéis visto funcionando. Y como esto no es una masterclass de iluminación avanzada ni realista, pues tampoco vamos a hablar de candelas, de luminancia, ¿no? Y de cosas así como muy locas. Pero lo que quería dejaros claro es que el Ray Tracing es un paso adelante muy necesario para llegar a esa convergencia entre el mundo del cine, el teatro y los videojuegos, ¿no? Y como artistas, pues mejoran nuestro arsenal de herramientas. Vamos a ver un workflow, venga. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, y parafraseando a mi amigo Javier Untoria, que es Senior Designer en THQ Nordic, es que la creación a nivel de un juego es un trabajo colaborativo en el que intervienen varios perfiles profesionales, ¿eh? O sea, no es solo cosa de arte, ¿eh? Es un trabajo compartido entre arte, diseño y código. Y los tres tenemos mucho que decir. El primer paso será atender a las limitaciones técnicas o las consideraciones técnicas del proyecto que estemos desarrollando. ¿Vale? No es lo mismo trabajar en un juego en tercera persona con cámara libre, como Darksiders 3 o Gothic, que un juego con cámara sobre raíles como una aventura de Telltale, ¿no? No es lo mismo trabajar para Play 4 buscando gráficos realistas que trabajar para un juego estilizado que solo acabará viendo la luz en iOS. Así que los requisitos técnicos van a definir nuestro acercamiento a cómo diseñar un entorno. El siguiente paso es trabajar de manera colaborativa con el departamento de diseño, definiendo los espacios, los usos, la relación de tamaños y, de nuevo, insisto, ¿vale? Recordad que es un trabajo colaborativo entre varios departamentos, ¿eh? No es el escenario que estéis haciendo a solas en la oscuridad de vuestra habitación. Esto es un trabajo en el que se colaboran diferentes perfiles profesionales, ¿no? El objetivo no es definir con bloques el 50% de gris hasta la última farola o entrar hasta el detalle más absoluto, ¿vale? Ese no es el objetivo. El objetivo son los grandes espacios navegables, los volúmenes, el propósito de las áreas, ¿no? Debe quedar en ese complejo punto en el que el blockout funciona, pero no coarta la libertad creativa del artista. Pero bueno, este es el paso del blockout, es muy importante hacerlo. Y para hacerlo, para hacer el blockout, bueno, pues no es baladí, tiene un proceso creativo detrás, en el que se tienen que buscar referencias de uso de espacio, medidas reales. Es importante no menospreciar todo lo que tiene que ver con preproducción. Todo lo que tiene que ver con preproducción es tiempo que os ahorráis cuando luego os ponéis de verdad en faena, ¿no? A hacer cosas en 3D. El siguiente punto es generar un shader métrico. Esto es un consejo que os doy, que va muy bien si queréis utilizarlo en Unreal o en Unity, en el motor que queráis. Es preparar una serie de piezas de construcción con tamaños reales que os ayuden a construir esos espacios, en plan como si fuese un Lego, ¿vale? Bloques que hacen de pared, curvas, arcos, escaleras, y preparar un shader métrico en el que de un vistazo sepáis exactamente si esto mide 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Es esencial, ¿eh? Para no ir midiendo. Necesitamos un shader métrico que se aplique sobre la escena y eso os va a ayudar un montón. Una vez que tenemos ese shader métrico, lo podemos aplicar a nuestro blockout
y, y así lo vemos, ¿no? Así sabemos exactamente cuánto está midiendo y nos funciona perfectamente. Por supuesto, tenemos que hablar de las referencias artísticas. Una vez que tenemos el bloqueo de espacios y usos, que sabemos cuál es la relación de volúmenes, bueno, llega el momento de pensar en cómo lo vamos a vestir y para eso, y de nuevo, ya veréis que no es la última vez que lo digo, toca ponerse a buscar referencias. Necesitamos moodboards de absolutamente todo, texturas, materiales, construcciones, volúmenes, luz. Es casi un marco teórico completo, ¿eh?, de lo que os traéis entre manos. Nosotros, por ejemplo, en videojuegos hemos llegado con el equipo, hemos llegado hasta listar el tipo de plantas, árboles y frutos que crecen en un bioma en concreto, en una zona en concreto, y que vamos a tener que modelar, ¿no? Lo hicimos para un juego en Play 4 que salió hace unos años, y bueno, cada vez que afrontamos la creación de un escenario así, llegamos hasta ese punto de detalle loco. Pero todo el tiempo que perdéis buscando información y preparando la preproducción es tiempo que luego os ahorráis. Eso tenéis que tenerlo claro. Es importante también empezar a buscar referencias emocionales y de luz. Si vuestro entorno tiene que tener algún tipo de carga emocional, es importante que busquéis y analicéis esquemas de luz y color que se hayan usado en otras composiciones y que os pueden guiar sobre el tipo de atmósfera que queréis conseguir. Es un buen momento para ir preparando también moodboards de luz, como esta que os enseño, y haceros preguntas. ¿Es un atardecer romántico? ¿Queremos que la luz rojiza se filtre por las ventanas iluminando la pared?, ¿no? En donde nuestro protagonista tiene casualmente ahí colocadas fotos de su familia. Es un atardecer frío y duro en una trinchera alemana en la Primera Guerra Mundial. Bueno, tener referencias claras de lo que queremos evocar es esencial para no perderse luego en el camino, ¿eh? Que el desarrollo de un entorno, de un nivel, es muy largo. Esto es como el Guadiana, sube y crece, cambia de rumbo. Bueno, tener referencias claras es esencial. Por último, tenéis el bloqueo de espacios, tenéis referencias estéticas, materiales, referencias emocionales, de luz. En esencia ya sabéis qué queréis conseguir, evocar con vuestro entorno, pero hay que bocetar con el objetivo de seguir pensando antes de actuar, ¿vale? Todo el tiempo que paséis dibujando y probando cosas sobre papel es tiempo de posibles fallos que os ahorráis una vez que hayáis empezado a modelar. ¿No dibujáis muy bien? No os preocupéis. La práctica hace el maestro y además a día de hoy tenéis técnicas estupendas como el photobashing, que seguro que en Voxel os pueden enseñar un montón de esto, que son herramientas digitales para hacerlo sobre el render 3D, ¿no? O sea, no os preocupéis, pero hay que acostumbrarse a dibujar y hacer sketch. Toda esa búsqueda de referencias, esa creación de moodboards, lo que habéis leído sobre la época, el mundo en el que se desarrolla vuestro juego, el blockout del nivel, el análisis del espacio, la función que cumplen esos espacios, todo eso os habrá dado un conocimiento lo suficientemente amplio como para empezar la mise-en-scène, que es un concepto que le robamos a las artes escénicas, ¿vale?, para convertirse en una lista preliminar de assets, de todos aquellos assets, quiero decir, que se van a tener que modelar, todos esos assets que van a estar en la escena, desde pequeños a grandes, orientados por estancias, por importancia. La mise-en-scène es esencial, tener una clarísima mise-en-scène de todo lo que va a ocurrir en la escena nos va a ayudar, entre otras cosas, a presupuestar cuánto va a costar a nivel de tiempos el desarrollo del entorno y además poder saber de antemano qué assets son los importantes y que se tienen que modelar dedicándoles más trabajo y qué assets van a estar en un segundo plano de importancia. Y simplemente qué assets se consideran simplemente relleno, con lo cual pueden tener una carga de trabajo muy pequeña, ¿vale? Ya sabéis, a medida que vayáis participando en juegos os daréis cuenta de que no se pueden librar todas las batallas. Así que lo importante es saber elegirlas, ¿vale? Y esto es una manera de elegir qué batallas vais a librar en la creación de vuestro nivel o de vuestro entorno. Tenemos nuestro blockout, tenemos referencias de luz que queremos diseñar, la atmósfera que queremos conseguir, tenemos una idea preliminar de los assets que van a vivir en nuestra escena, pues es momento de dibujar un blueprint de nuestro escenario y empezar a plantear la luz. ¿Qué fuentes de luz existen en el entorno? ¿Natural o artificial? ¿Qué dirección tiene esa luz? ¿Está cerca de superficies que van a reflejar la luz? Fijaos, esto que veis aquí es el blueprint del nivel que os he enseñado antes, donde tenemos tres fuentes de luz. La fuente del sol que entra por la ventana, una luz de área azulada que entra desde la puerta de la entrada, que está medio cerrada, por eso la luz está inclinada, y una luz de una chimenea que está al fondo, una luz fuerte, intensa, muy naranja, como tiene que ser la luz del fuego. A mí personalmente me gusta pensar primero y luego pasar a una segunda fase en la que colocamos el blockout con un material gris, 50%, y empezamos a recrear la iluminación que teníamos en papel. Es un proceso orgánico de continua dirección y ajuste. Pensad que la luz rebotando sobre un material 50% gris tiene muy poco que ver con la luz que tendréis cuando coloquéis los materiales PBR finales, pero sí que es importante que podemos empezar a trabajar ya, ¿no? Y es importante entender que esto es un proceso. Es un proceso que desde aquí hasta el final del desarrollo va a estar constantemente cambiando, ajustando la luz, el brillo, la exposición. Es un proceso casi constante de cambio. Fijaos, ¿no? Desde cuando empezamos el blockout,
pusimos unas cuantas fuentes de luz y empezamos a diseñarlo. Y este será el diseño con el que vamos a seguir nuestro desarrollo de videojuego, ¿no? Y llega el momento de preparar nuestra escena para crear un entorno utilizando Ray Tracing. Recordad que necesitaréis un Real 422 como mínimo y una tarjeta gráfica RTX con Ray Tracing avanzado, aunque una GTX de la gama 1000, bueno, pues también nos dará opciones muy básicas de Ray Tracing. Bueno, en Unreal Engine el Ray Tracing viene desactivado, así que simplemente tenéis que ir al Project Settings y activar la DirectX 12 Ray Tracing y Enable Cache, Computer Skin Cache, lo tenéis aquí abajo en las instrucciones. Es muy sencillo. Y una vez activado, el engine se reinicia y voilà, ya tenemos Ray Tracing listo. Pero en Unreal la cosa no iba a ser tan fácil, así que las opciones de Ray Tracing de vuestra escena se controlan desde un Post-Process Volume. Tenéis que arrastrar un Post-Process Volume a vuestra escena. Así que el primer paso es añadir uno, hacerlo infinito, marcando la casilla de Unbound, y activar Ray Tracing Ambient Occlusion, Ray Tracing Reflections y Translucency, y pasarlas al modo Ray Tracing, ¿eh? Vigilad que en las opciones de translucencia también tenéis la refracción, que podéis activar cuando queráis. Tenemos una opción extra, que ya sabéis que es la más cara a nivel de rendimiento, la hemos visto ahora en la escena, que es el Ray Tracing Global Illumination, y por defecto está desactivado, porque es muy cara, ¿vale? Podéis pasar a modo Final Gather o Brute Force. Al activarlo veréis cómo esas luces empiezan a rebotar en vuestro Blue Cloud y todo gana realismo. Y es en ese momento cuando vuestra gráfica pues empezará a echar humo, ¿vale? Empezará a soplar un poquito más fuerte. Bueno, el ordenador que lo habéis visto, el portátil, ni se entera realmente, ¿eh? Pero porque está diseñado para aguantar eso y más. Pero tened en cuenta que el Ray Tracing pone a vuestras gráficas a trabajar duro. Yo con un sobremesa hace poco llegué a los 94 grados. O sea, tened cuidado con el Ray Tracing, tenerlas bien ventiladas. Y sobre la configuración, yo suelo empezar con las samples per pixel de Final Gather a 4, que aunque pinta mucho ruido en pantalla, ya es suficiente para empezar a apreciar los rebotes. Y a la que tengáis una composición un poquito más elaborada, podéis ponerlo a 32. Y notáis cómo pierde ruido, mejora la imagen, pero también pierde unos pocos frames. Bueno, para los más valientes, pues os queda el Brute Force. No hemos acabado de configurar el Post-Process Volume, a diferencia de Unity, en el que las escenas vienen vacías. En Unreal lleva activados una serie de efectos de postproceso por defecto que hacen que el trabajo de creación de entornos y de iluminación sea mucho más difícil. Debemos eliminar la autoexposición de blancos, igualando los valores de máximo y mínimo, como veis en la imagen, y desactivar el viñeteo, ¿vale? Vignetting, esa especie de aura negra que oscurece los bordes de la pantalla. Sin esas dos cosas y con el Ray Tracing activado, ya podemos empezar a trabajar nuestro entorno. El siguiente paso, ya estamos acabando, en un engine como Unreal, es que te permite crear tus propios materiales y ese es el primer paso. Tenemos que crear un shader maestro que se adapte a todo tipo de materiales, ya sean rocas, caras, telas, maderas o hierro, o podemos crear shaders específicos para cada tipo de material. Los requisitos técnicos de vuestro juego son esenciales para decidir ese acercamiento, así que hablad con vuestros amigos los programadores. En cualquier caso, tendréis que preparar materiales de uso general, cristales, metales emisivos y también decals para añadir variación a vuestro entorno. Y llega el momento de construir los elementos que dan forma a vuestra escena, ¿no? El modelado de assets, eso, bueno, sabéis, todos lo tenéis en mente. Es el workflow habitual, aquí no ha cambiado nada. Pasamos por nuestra suite 3D favorita, 3D Max, Maya, ZBrush, para sacar high poly, los vaqueamos, vamos a Substance Painter, a Mixer, lo que queráis. Es el proceso habitual de siempre, ¿eh? Eso sí, lo importante es que penséis en bloques pequeños y no en grandes monstruos. Las decoraciones del espacio las vais a hacer directamente dentro de Unreal y no es necesario que os lleváis todo el escenario compuesto, maquetado desde Blender o desde 3D Max o desde Maya, ¿vale? Nos llevamos pequeñas piezas y las componemos dentro de Unreal. Y por último, tenemos una docena de assets ya pensados para probar nuestra escena, que son los que vimos en la mise en scène: paredes, cuadros, decals, enredaderas, escaleras, marcos de puertas, ventanas, mesas, una chimenea, ¿no? Llega el momento de vestir nuestro entorno y colocar todo de manera natural, siguiendo las referencias y toda aquella búsqueda de trabajo y de información que tuvisteis al principio, ¿no? Y el blockout que definimos junto a diseño. Recordad que es un trabajo colaborativo. Como os dije antes, el propio acercamiento PBR a los materiales hace que tengan propiedades reales a nivel de reflejo de luz y de brillo, así que al ir asignándolos y sustituyendo nuestro blockout gris, es normal que tengamos que ajustar el nivel de intensidad y rango de la luz hasta volver a conseguir el resultado que queríamos al principio. Pero pensad, el ajuste lumínico es algo que vais a estar haciendo hasta el momento en el que se venda el juego, ¿vale? Vais a estar haciendo cambios de luz hasta el último momento. Pero no pasa nada, es normal, es la forma orgánica de crear un videojuego. Y por último tenemos el postproceso, que es la magia de Unreal, ¿no? Tenemos nuestro entorno montado, iluminado, el Ray Tracing ya está haciendo su magia, vemos hasta los más pequeños reflejos en el suelo, la luz se propaga por las paredes y el techo, pero queda un último retoque, y es el postproceso.
Volver a activar el viñeteo si lo queréis, y es un buen momento para llevar la imagen mucho más allá, jugando con el talonaje, la exposición, el contraste. Son esos últimos ajustes a la imagen para que quede espectacular. Y yo aquí os doy un pequeño truqui. Se utiliza mucho un shader a final de postproceso que podéis crear en Unreal, que es un sharpening, que es un enfoque, que acabará resaltando los detalles y haciendo que los colores vibren más. Fijaos, este es el render tal cual viene de Unreal y esto es con un sharpening. No sé si por zoom podéis ver el cambio, pero esto tiene un punto de desenfoque y esto tiene un punto de enfoque en donde los colores suben, los detalles ganan y demás. Y ya está, ya tenemos todo nuestro entorno hecho, hemos hecho un workflow completo de creación 3D, estamos utilizando Ray Tracing, ahora solo falta que se lance a la consola, que se haga una build y que pase los sucesivos filtros de QA, diseño, y recordad que el desarrollo de un videojuego es algo muy orgánico, que evoluciona y que no se da por cerrado hasta que se está vendiendo en el Corte Inglés, ya me entendéis. ¿Vale? Y aquí podéis ver algunos ejemplos, ¿no?, de este entorno, fijaos cómo lo hemos construido, cómo acaba funcionando y cómo vemos que la luz rebota y funciona perfectamente y está bien integrada dentro de este escenario. Fijaos los reflejos, todo funciona perfectamente y este nivel de fidelidad visual es algo a lo que no podíamos llegar antes. En resumen, el Ray Tracing es una tecnología que promete hacer nuestro trabajo como artistas muy sencillo, más directo y por fin nos permite tener iluminación global, reflejos y sombras, en tiempo real, algo que hasta hace pocos años parecía ciencia ficción. Yo he llegado a tener 3 ordenadores conectados entre sí, renderizando, utilizando un motor de render con Ray Tracing durante 3 noches para conseguir una pequeña animación de 20 segundos de mierda. Y ahora podemos tener algo semejante en tiempo real, utilizando una gráfica de última generación, Unreal Engine 4 y con una workstation de menos de 2 kilos y sin problemas de temperatura. Quiero decir, bueno, lo mejor está por llegar, pero no estamos mal, ¿eh? Ojalá en unos años este camino de Ray Tracing que empezamos ahora sea habitual y hayamos olvidado esa cantidad de humo y espejos que hemos venido usando en el desarrollo de videojuegos, porque sencillamente hacerlo de un modo mejor hasta ahora era completamente imposible. Así que ya está. Esto ha sido el acercamiento al Ray Tracing. Espero que os haya gustado y si tenéis preguntas, pues aquí estoy para contestarlas. Buenas, Daniel. Buenas. Mira, una pregunta. Para un escenario al aire libre, digamos, ¿alguna consideración para utilizar Ray Tracing? ¿Algo especial? O... Bueno, para un escenario al aire, o sea, imagino que te refieres a un mundo abierto, ¿no? O un escenario pequeño al aire libre. Porque podría ser un patio, ¿sabes? Un patio al aire libre o Sí, podría ser un paisaje de 4 kilómetros. no, más bien eso, una especie de igual callejón, pero que está bañado por luz natural. Algo así, pero en pequeño, Vale, vamos, no un paisaje vale, entero, por vale. ejemplo. Vale, es que al paisaje entero todavía nos queda un poquito por llegar, ¿eh? Y poder hacerlo bien. Ya imagino. Sí, pero para un escenario limitado, yo creo que el truco aquí lo que tienes que tener muy claro es definir la fuente de luz. La luz del sol te va a dar todo. ¿Vale? Con Unreal puedes activar desde la 4.26, tienen esta nueva, no sé si la has probado, las nieblas volumétricas, las No, nubes no lo he volumétricas. usado. No lo he usado. Pues ya verás que es súper fácil. Búscalo, que se llama Light Explorer, es una nueva opción que tienen. Añades súper fácil nieblas volumétricas, nubes volumétricas que cambian en función de la dirección de la luz, la atmósfera, el cielo atmosférico, y después le añades la niebla exponencial y te preparas un buen skylight y la dirección del sol y vas a ver cómo de repente la magia empieza a funcionar. Yo lo que te diría es que utilices ray tracing si puedes y pienses muy bien tener materiales que realmente vayan a cambiar con el ray tracing. No sé si me explico. O sea, si haces toda una pared de piedra caliza, por decir algo, ¿no? Pues bueno, se iluminará, recibirá reflejo, recibirá rebote de luz, pero si empiezas a pensar en tener superficies húmedas, si empiezas a pensar en tener maderas humedecidas, charcos en el suelo, bueno, ese tipo de cosas que quedan especialmente bien con ray tracing, yo creo que te va a venir guay. ¿Vale? Pero sobre todo, piénsate, si vas a utilizar Unreal, por ejemplo, plantéate la 426 que tiene todo este tipo de historias nuevas para mundos, para exteriores, que yo creo que te va a molar si lo pruebas. Vale, pues lo tengo en cuenta. Muchas gracias. Venga.
Hay una pregunta en el chat de Gorka que hizo antes. ¿El ray tracing no suele pecar de que todo parece súper limpio en los nuevos videojuegos? Bueno, realmente, Gorka, yo diría que no. ¿Sabes lo que pasa? Cuando hay una nueva tecnología en videojuegos, nos volvemos locos todos usándola. ¿Vale? No sé qué edad tienes, Gorka, no sé si te cogió la llegada de la PlayStation 3 cuando salió, pero si te acuerdas, de repente, pues entonces sí que lo viste, seguro, ¿no? Que llegaste a la PlayStation 3, pasaste de la 2 a la 3. Vale, pues como yo. No sé si te acuerdas, en la PlayStation 2 todos los gráficos eran muy planos porque no teníamos boom mapping, no teníamos mapas de relieves. Y de repente cuando pasamos en la PlayStation 3 pasamos a tener relieves y pasamos a tener especulares, con lo cual todos los personajes, hubo una época que todos los personajes brillaban como si fueran plástico. No sé si te acuerdas de los FIFAs, aquellos primeros de la PlayStation 3, que todos los personajes, hostias, que parecían hechos de plástico. ¿No? Y los tornos, todo brillaba, porque teníamos esa tecnología nueva que estábamos utilizando, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, hemos decidido dónde usarla y dónde no usarla, y llegamos a, pues, a lo de ahora. No creo que el ray tracing realmente no peca de que parezca súper limpio, pero ¿sabes lo que pasa? Y es cierto, que el ray tracing cuando más se ve, cuando más se aprecia, es con superficies pulidas, superficies que reflejan, ¿no? Por eso lo que le decía al otro compañero, que le decía, oye, utiliza charcos, utiliza zonas especulares, ¿no? Porque te van a ayudar. Así que no creo que el ray tracing no tiene nada que ver con que todo parezca más limpio, pero sí que es cierto que si quieres hacer evidente que estás utilizando ray tracing, vas a acabar utilizando reflejos. Vas a acabar utilizando reflejos, vas a acabar utilizando charcos, vas a acabar utilizando pues, iluminaciones muy claras para que haya mucho rebote. Y bueno, quizá es el efecto secundario de utilizarlo. En Control es muy loco. Bueno, pues Control es una pasada, a nivel visual, pero justamente es esto, ¿no? Tiene reflejos, un montón de reflejos, tiene brutalismo en la arquitectura, ¿no? De manera que utilizan materiales que tiene ese puntito de roughness. Yo creo que nos iremos acostumbrando poco a poco. Yo creo que dentro de unos años el ray tracing, al menos es lo que espero, que el ray tracing acabe siendo algo tan esencial, tan básico, esté tan integrado que ya ni nos lo planteemos, ¿no? Y que hayamos llegado al realismo. Pero bueno, yo creo que estamos en ello. Estamos en ello. Bueno, Daniel, si no hay ninguna pregunta más, no sé si quieren hacer alguna cosilla más. Si no, pues nada. Muchísimas gracias por la conferencia, todo es súper interesante, la verdad. Muchas gracias a HP también por apoyarnos y hacer que esta conferencia sea posible. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por venir. Pues un placer estar con vosotros. A ti. Un saludo. Adiós.